Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión del módulo 10 de ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Que este módulo nos estamos concentrando en la parte de ciudades y cambio climático y lo estamos organizando en colaboración con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Y en esta ocasión tengo el gran gusto de presentar aquí a colega y amiga la doctora Erika Danae López Espinosa, que nos va a estar hablando de estimación de las condiciones atmosféricas en el Valle de México bajo la existencia del Gran Sistema de Lagos. Les cuento un poquito de Erika. Erika es investigadora titular de tiempo completo del Grupo de Interacción Océano-Atmósfera del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. La doctora López realizó su maestría y doctorado en Ciencias Computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en AOE, en Puebla. Ella realizó una estancia postdoctoral, espérenme porque se me cambió el texto, de pronto pasa algo aquí. Ella realizó una estancia postdoctoral dentro del programa de becas postdoctorales de DEGAPA de 2010 a 2012 en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Su investigación estuvo enfocada en estudiar el impacto que tiene el cambio en la cobertura vegetal y del uso del suelo en la temperatura del aire empleando un modelo atmosférico WRF. De 2012 a febrero de 2014 fue becaria postdoctoral en el Grupo de Interacción Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera y realizando investigación para mejorar el pronóstico del tiempo. Desde abril de 2014 es investigadora en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y es investigadora nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Dentro de su actividad docente, desde 2014 ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias, en la Licenciatura de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Participa muy ampliamente en el desarrollo de proyectos de investigación para diferentes dependencias públicas nacionales, como Senapred, Pemex, Servicio Meteorológico Nacional, SECTEI y el INEC. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de la modelación numérica meteorológica de mesoscala, en la validación y calibración de sistemas de pronóstico meteorológico y en el estudio de eventos extremos con modelación numérica y observaciones. Y además, Erika también está participando de manera muy activa en un proyecto que tenemos sobre la megalópolis de la Ciudad de México, donde está haciendo este tipo de escenarios también de qué pasa si tuviéramos un cierto tipo de uso de suelo distinto al que tenemos y las proyecciones futuras. Erika, qué gusto tenerte aquí. Adelante. Ok, pues muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y ahora sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Francisco, por la invitación para poder participar en este seminario. De lo que les voy a hablar yo es precisamente de cómo se emplearon los modelos numéricos, un modelo atmosférico para estimar las condiciones en el Valle de México bajo la existencia de ese gran sistema de lagos y ya al final les voy a hablar un poco sobre una investigación con respecto a una proyección de crecimiento urbano. Bueno, como introducción, pues voy a hablar un poco sobre la población a nivel tanto mundial como a nivel centro de México para centrarnos en contexto. Bueno, la rápida expansión de las áreas urbanas representa una de las transformaciones más importantes a nivel global, es decir, en nuestro planeta, debido a que esta trae consigo repercusiones tanto a nivel social, a nivel político, a nivel economía, a nivel salud y a nivel ambiental. Esto es debido a que requiere de infraestructura de transporte para conectar precisamente esas expansiones que se están realizando en esas grandes ciudades, requiere de espacio de vivienda y de insumos para la alimentación, es decir, requiere de mayores suelos para la siembra y la crianza de ganado. Esto se ve transformado en la ocupación y el cambio de la cobertura y uso de suelo. De acuerdo al Banco Mundial, en 2020 se estima que más de la mitad de la población ya vive en estas áreas urbanas, en estas grandes ciudades. Se habla de un 55%. Y ya para 2021,
pues se ve un incremento de 56.6% de la mitad de la población, perdón, viviendo en estas grandes urbes. De acuerdo a las Naciones Unidas, la población sigue creciendo a un ritmo más lento, como se venía dando a inicios de, a mediados de 1950, pero esto va a venir creciendo esta población. En esta gráfica lo que les muestro es el crecimiento poblacional a nivel planeta para los países, los 10 primeros países que se encuentran en el top, y las proyecciones que se tienen en colores grises de la gráfica para cada una de estos países. Entonces podemos ver que en el top de los países más poblados se encuentra China e India, y en el lugar número 10 encontramos a México. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda que realiza el INEGI en 2020, el más actual, tenemos alrededor un poco más de 126 millones de habitantes a nivel nacional. El crecimiento de la población precisamente va a presentar desafíos para tener un desarrollo sostenible. Esto porque pues pone en estrés ya los recursos que de por sí ya están comprometidos y que son escasos. Pero ¿qué tenemos para el centro de México? Bueno, pues la Ciudad de México ha experimentado un rápido crecimiento a mediados del siglo XX. Lo podemos observar en la gráfica que está en la parte superior derecha, en donde tenemos el crecimiento poblacional para el Estado de México en color azul y el crecimiento poblacional para la Ciudad de México desde 1790 a la actualidad. Entonces podemos ver ese punto de inflexión en donde tenemos el crecimiento exponencial de estas dos entidades más pobladas a nivel nacional. Bueno, pues este crecimiento, de acuerdo a estos autores, López Vázquez y Plata Rocha, se ha caracterizado por un patrón horizontal de ocupación y una falta de cumplimiento en materia urbana. Y al darse este crecimiento horizontal en esta parte central del país, pues se ha formado lo que ahora conocemos la zona metropolitana de la Ciudad de México, o también se conoce como la zona metropolitana del Valle de México. Esta está constituida por 3 entidades, pero está constituida de la siguiente manera. Por las 16 alcaldías en color amarillo de la Ciudad de México, por 59 municipios de los 125 que son del Estado de México en color verde, y un municipio del Estado de Hidalgo de los 84 que lo conforman. Y aquí se las delimito en color naranja. Nosotros sabemos que esta zona metropolitana y la mancha urbana se fundó en lo que anteriormente, o más bien donde anteriormente se encontraba un sistema de lagos, el cual lo marco en el mapa inferior izquierdo en color azul, en una estimación de 1300. Entonces actualmente este gran cuerpo de agua de 1500 kilómetros cuadrados, pues solamente quedan remanentes de ese gran cuerpo de agua. Entonces, para todos es bien sabido que la fundación del Estado azteca, de ahí por 1523, empezó con pues esa leyenda, ese mito que nos cuentan de que ordenó el dios de los sacerdotes a los mexicas a buscar precisamente el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Entonces, con la fundación del Estado azteca, pues vino el cambio de paisaje y la desecación de este gran cuerpo de agua. Entonces, aquí lo que les muestro es una evolución en 5 imágenes de esa desecación y ese drenado continuo y constante durante todos estos cientos de años de ese gran cuerpo de agua. Podemos ver que, digamos, su área aproximada en 1300 en la imagen, en el mapa superior izquierdo, y cómo la fundación del Estado azteca sobre las aguas dulces, pues ha venido expandiéndose hasta tener en la actualidad pues la mancha urbana que conocemos y sobre donde estamos, ¿no? En la tabla lo que les presento es a manera de tener datos cuantitativos de
de la superficie urbana en kilómetros cuadrados desde 1524 a la actualidad, recabada a partir de diferentes fuentes de información. Pero estos cuerpos de agua, o más bien este cuerpo de agua que ha sido desecado y que altera también no solo el paisaje natural en el cual ha sido desecado, sino también altera o genera alteraciones climáticas y meteorológicas en los patrones locales de donde se está desecando. La importancia de estos cuerpos de agua en tierra juegan un papel importante precisamente para regular el clima de la región, tanto por sus propiedades físicas como son la menor rugosidad a diferencia de estas grandes urbes, su menor albedo, su capacidad calorífica, todas estas características físicas que ayudan a reducir las fluctuaciones extremas en temperatura durante el día en la región en donde se encuentren, son una fuente muy importante de humedad y una fuente significativa de flujo de calor latente que va a emitir este cuerpo de agua. Entonces aquí a manera de un ejemplo, les muestro unas fotos del urbanista Iñaki Echevarría, que es el encargado de la recuperación de esos terrenos en la parte noreste de la Ciudad de México, en donde se está llevando la recuperación del proyecto que se conoce Parque Ecológico Lago de Texcoco. Entonces podemos ver cómo está la situación de estos cuerpos de agua recuperándose en esa zona sobre el Estado de México. Bueno, entonces regresando un poco a nuestro tema. Este antiguo sistema de lagos que se encontraba en el Valle de México, pues tenía una extensión estimada en el siglo XVI de 1.500 kilómetros cuadrados. Entonces, en la imagen de la izquierda, lo que podemos observar es precisamente los 5 lagos que constituían este gran sistema de lagos. De norte a sur y en colores más oscuros se encuentran los lagos salinos y en colores más claros los lagos dulces. Tenemos al lago de Zumpango, al lago de Xaltocán, al de Texcoco, Xochimilco y Chalco. Se dice que tenían una profundidad promedio de 1.5 metros y que estas variaciones en cuanto a profundidad iban de 1 hasta 11 metros. Entonces en la imagen de abajo podemos observar una recreación por este autor del establecimiento del estado azteca, precisamente, y no claro, sobre los lagos de agua dulce, ¿no? Para sus actividades diarias y su vida cotidiana. Entonces nos dimos a la tarea de emplear un modelo atmosférico que se utiliza para realizar pronóstico del tiempo, tanto en la UNAM como en diferentes dependencias públicas, y el cual trae acoplado un modelo de lagos que de cierta manera nos permite, digamos, estimar las condiciones atmosféricas con un cierto grado de realidad, ¿no? Porque, bueno, no hay que perder de vista que son modelos y son una estimación cercana a la realidad. Bueno, utilizando este modelo atmosférico, pues recreamos el sistema de lagos de 1300 a partir de datos topográficos en donde encontramos el contorno cerrado con una extensión de 1.689 kilómetros cuadrados, un poco más de lo que se estimaba. Y simulamos tanto las condiciones de superficie o de superficie del suelo o de la tierra con este gran sistema de lagos y las comparamos con simulaciones en donde poníamos las condiciones actuales de superficie, o sea, con esta gran urbe y los alrededores de los remanentes acuáticos y también la vegetación actual. Entonces hicimos simulaciones numéricas para la época de lluvias y la época de secas y analizamos, o aquí les presento, variables para la temperatura pronosticadas, cómo estaría la atmósfera, o las diferencias en estos dos tipos de simulaciones de la temperatura del aire, el viento y la precipitación.
Bueno, aquí los los resultados con respecto a la temperatura. Primero hacemos un análisis puntual de 8 puntos, los cuales estoy marcando en esta imagen satelital, donde está en color rosa la urbe y en color azul pues el lago que estamos simulando. Y seleccionamos sitios tanto dentro o donde pudiera estar el lago y sitios cercanos fuera del lago. Entonces lo que observamos, como podemos ver en las gráficas, en las 4 gráficas que se muestran ahí, en color rojo, las observaciones o cómo se tendría que estar comportando la simulación con las condiciones de urbe, o sea, el color negro, y la simulación simulando las condiciones con ese gran sistema de lagos. Entonces, esta es la temperatura durante el día, es decir, las 24 horas del día, y vemos el perfil de temperatura y el comportamiento en rojo y en negro de las temperaturas actuales, donde tenemos un máximo, un mínimo en horas tempranas y un máximo en las horas por la tarde. Entonces observamos que al tener ese gran sistema de lagos, pues esas fluctuaciones o esos extremos de temperatura no los tenemos con la presencia de ese gran sistema de lagos, tanto para la época de secas como para la época de lluvias. Y vemos cómo este gran sistema de lagos está trabajando como un regulador de temperatura, ¿no? Durante el día. Y observamos que las diferencias tanto en la temperatura máxima y en la temperatura mínima entre ambas simulaciones para las estaciones que estamos simulando, pues llegan a ser para la temperatura máxima de 2,5 a 2,8 grados centígrados y para la temperatura mínima de 1 a 1,7 grados centígrados. Ahora bien, ¿qué observamos espacialmente? Eso es un poco para corroborar nuestros resultados, lo anterior, con las observaciones. Ahora, con respecto a espacialmente, pues observamos lo mismo, pero pues a nivel de superficie del lago. Es decir, con la urbanización y en estos mapas, fijándonos en estos mapas, tenemos días más cálidos. Los colores azules corresponden a condiciones de no lago. Entonces, hacer la diferencia entre esas condiciones, pues tenemos días más calientes con la presencia de esta urbanización en la cual estamos y días más, y noches más frías con la urbanización, que es lo que estamos observando precisamente en las gráficas puntuales y que presentamos ahora en mapas. Con respecto a la precipitación, puntualmente observando los puntos que definimos dentro de nuestra área de estudio, observamos un incremento en la precipitación con la presencia de ese gran sistema de lagos, es decir, llovía más anteriormente. Y en las comparaciones puntuales, que son estos puntitos que se ven dentro de los mapas para la simulación de lagos y la simulación de lagos, de no lagos o hablando con la simulación de urbanización, pues observamos un corrimiento durante la precipitación en el día de la ocurrencia del máximo de precipitación 1 hora. Es decir, con la presencia del lago durante el día, la precipitación se presenta 1 hora después de que si tuviéramos esa gran urbe. Y también un incremento en las precipitaciones en las horas tempranas del día. Y en general, pues observamos un incremento de la precipitación acumulada, la que se muestra aquí en esta imagen que estoy señalando, en la parte superior derecha, para el mes de agosto en particular, que es la que se está calculando, de 500 milímetros al mes. Es decir, observamos mayores precipitaciones o teníamos mayores precipitaciones a causa precisamente de la evaporación del agua que venía de este gran lago y las condiciones que favorecían para tener mayores precipitaciones que en la actualidad. Con respecto al viento, pues el viento también se ve modificado y mucho de esto es por esa diferencia en rugosidad o en esa textura horizontal que observamos con respecto o que tiene de contraste
en tener un lago que tiene menor fricción y esas alturas en los edificios con mayor rugosidad. Entonces tenemos también impacto en las velocidades del viento y en las direcciones del viento. Del lado izquierdo se presentan, o presento más bien la diferencia entre ambas simulaciones, entre la simulación de no lago, recuerden, no lago es con urbanización y lago es con este gran sistema de 5 lagos. Y entonces los valores en azul van a corresponder a mayores velocidades de viento con respecto a tener este sistema de lagos en donde los vientos iban más rápido, ¿no? Y con respecto a la dirección del viento, pues también se ve modificado precisamente por esa rugosidad y observamos que se crean, digamos, que los vientos convergen o esos centros de convergencia sobre el lago que van a favorecer precisamente a la formación de nubes y posteriormente a condiciones favorables para la precipitación. Entonces aquí lo que les muestro es un resumen de los experimentos que realizamos digamos, de 2 épocas, considerando ese gran sistema de lagos de 1300 y en la actualidad con esa gran urbe en la cual ahorita nos encontramos. Entonces observamos un decremento en la precipitación, un decremento en la magnitud de los vientos y un decremento en la temperatura mínima, es decir, actualmente tenemos noches más frías. Y observamos un incremento en la temperatura promedio y un incremento en la temperatura máxima. Tenemos días más calurosos. Pero también les quería hablar con respecto a qué pasa si seguimos con un escenario de proyección más aquí adelante a la actualidad con el que venimos, ¿no? Ese crecimiento desmesurado de nuestro territorio que venimos experimentando. Pues de acuerdo al Consejo Nacional de Población, la CONAPO, para el año 2050, al menos las 2 entidades con mayor población se proyecta que van a seguir, por un lado, el Estado de México en aumento y no en la Ciudad de México. Va a venir un decremento en cuanto al número de habitantes. Entonces aquí nos dimos a la tarea de estudiar lo que les marco aquí en rojo. Estudiar para la zona metropolitana, esta misma de la cual les hablé, el impacto térmico debido a un crecimiento urbano proyectado a 2060. Y este crecimiento urbano bajo un escenario en el que no se impongan restricciones a la expansión urbana, es decir, empezamos a crecer con una política de inacción, ¿no? Entonces, para ello, hicimos uso de un modelo de crecimiento urbano llamado SLUT y el modelo que usamos para predecir las condiciones atmosféricas, el WRF. Entonces, aunque aquí les resumo los detalles de configuración de los modelos, lo que les quiero remarcar es que con el modelo SLUT lo que se hace es considerar diferentes características del terreno y entre ellas la urbanización de la región que nosotros queremos proyectar para tener una proyección a 2060 de esa zona metropolitana, que es la que les presento aquí. Entonces, estas dos condiciones de expansión urbana son entrada al modelo atmosférico y precisamente analizamos cómo es la temperatura teniendo las condiciones actuales, que es la que estamos experimentando ahorita, y cómo sería la temperatura con ese crecimiento desmesurado, ¿no? Sin límites de esa expansión urbana. Entonces, una cosa que sí cabe recalcar es que para conservar la coherencia entre ambos modelos, pues los modelos emplean información de INEGI
SLUT, por un lado, para hacer las proyecciones y el estado actual de cómo se encuentra la urbanización, y por otro lado, el modelo WRF para definir las condiciones de uso de suelo, también de la serie 6 de INEGI, y tener coherencia entre ambos modelos. Aquí lo que podemos observar es lo que finalmente utiliza el modelo atmosférico una vez tomada la salida de SLUT. Esta es la región de estudio y esta con las condiciones de uso de suelo, incluyendo la urbanización actual en color rojo, y la proyección que nos da SLUT del crecimiento urbano en color rojo y las condiciones de las coberturas alrededor. Entonces, lo que observamos en la imagen de la derecha, de más a la derecha, pues son las transformaciones que vendrían dándose de hacer ese crecimiento. En colores cafés, lo relacionado con pastizales y agricultura de riego y secano. En azules, los cuerpos de agua, y demás, en colores verdes, la vegetación que se estaría perdiendo. Entonces, el área urbana que podría incrementarse, que es lo que está pintado en colores en esta imagen de la derecha, estamos hablando de 3.622 kilómetros para 2060, de acuerdo a esta simulación. Y a expensas de ese crecimiento urbano, tendríamos pérdida de pastos y agriculturas de riego en un 63%. Principalmente lo observamos aquí en colores cafés sobre Hidalgo y el Estado de México, en el norte y en la parte sur, y parte también de las delegaciones de la Ciudad de México. Y pérdida de pastos y agricultura en un 23%. En menor porcentaje se presenta una pérdida de matorral, de vegetación escasa, aquí en colores grises, de pastizales, los pocos remanentes de cuerpo de agua, que estamos hablando que están alrededor de 1.3 de esos 1.500 kilómetros que antes teníamos cuando estaba todo el sistema de lagos, parte de bosques, tanto perenne de hoja ancha y hoja aguda. Y ya en un muy menor porcentaje, pues tenemos pérdidas de otras coberturas, como el bosque mixto y el mosaico de agricultura y bosques. Entonces, lo que aquí podemos ver es precisamente cómo es que esta mancha urbana y estas, digamos, estas manchas que se encuentran, o estas, digamos, asentamientos humanos que están en el sur bueno, que en el sur de la Ciudad de México, pero que están sobre el Estado de México e Hidalgo, pues se unen en un solo agrupamiento, y también se llegan a unir con asentamientos humanos de Hidalgo. Entonces, en cuanto a los incrementos en temperatura, se analizó la temperatura media, la máxima y la mínima durante el día, y se realizó el análisis a nivel estatal, a nivel regional y a nivel municipal, y después también se analizó la vulnerabilidad en las regiones que reciben el mayor impacto de temperatura. Entonces, lo que observamos y lo que muestro en este mapa es en color verde la urbanización proyectada, y en colores naranjas las áreas en donde se tiene una diferencia de temperatura a 2060, es decir, incrementos en temperatura a 2060. Entonces, lo que observamos en primera instancia es que el cambio de uso de suelo que ocurre en la zona metropolitana no solamente se da sobre la zona, sino que llega más allá de esta área que está delimitada por circunstancias políticas, ¿no? Entonces, el estado con mayor repercusión en temperatura es el Estado de México, donde se da el cambio de uso de suelo de partes vegetadas, o la pérdida de partes vegetadas, por zona urbana. Después se encuentra el Estado de Hidalgo, y no solamente se ve afectado precisamente el municipio que forma parte de la zona metropolitana, sino llega la afectación más allá de esta área. Y seguido por la Ciudad de México, en donde vemos al sur
la ocupación o la proyección de la urbanización, que se da el cambio de las áreas naturales protegidas por urbanización. Entonces también lo que observamos es que el mayor referente de incremento o de cambio es en la temperatura mínima, en donde la temperatura promedio recibe 1.26 para el Estado de México, siendo igual los mayores impactos en temperatura mínima y en temperatura máxima. Ahora bien, para ir adentrándonos en estas repercusiones térmicas en cada uno de los estados, los dividimos en regiones. Estas regiones determinadas por cada entidad federativa, en las cuales agrupan a diferentes municipios de acuerdo a características de población, de desarrollo económico similar, de proximidad geográfica, de desarrollo sustentable, etcétera. Entonces hacen agrupación de diferentes municipios y los llaman regiones. Particularmente para Hidalgo y para el Estado de México, son estas las que me muestro en morado y en café respectivamente, y para la Ciudad de México lo que se siguió trabajando fueron las 16 alcaldías. Entonces, aquí en la tabla, en las diferentes tablas de colores que están relacionados con los colores que están presentes en los mapas, les presento las regiones o alcaldías de cada uno de estas ciudades. Y en colores más sombreados, las regiones que son afectadas precisamente por este crecimiento urbano, esta expansión urbana que estamos proyectando, de las cuales para la Ciudad de México, pues todas las alcaldías se van a ver afectadas. Para Hidalgo únicamente van a ser 8 de 12, perdón, 15 de 20, y para el Estado de México, ¿cuántos son? No, perdón, 15 de 20 y 8 de 12. Pero bueno, eso lo podemos ver acá. Entonces, el incremento en la temperatura media de acuerdo a este escenario de urbanización se presentan mayormente aumentos en Tláhuac y en Xochimilco. Para la Ciudad de México estamos hablando de 0.8 y 1 grado centígrados. Para el Estado de México, en Zumpango, Tepozotlán, Ecatepec y Texcoco, que oscilan de 1 hasta 1.3, recuerden que es para la temperatura media, y para Hidalgo, la cuenca hidalguense y el llano de Tula, que están aquí marcados. Los colores corresponden precisamente a ese impacto o ese incremento en temperatura. Pero este estudio nos sirvió también para irnos a nivel municipal y ver el impacto precisamente de esa temperatura a nivel municipal de acuerdo a un crecimiento urbano como el que presentamos para 2060. Entonces aquí también se puede identificar fácilmente en colores más oscuros, rojos más oscuros, para la temperatura media, esos impactos que oscilan entre 0.1 y 1.7 grados centígrados, para la temperatura máxima de 0.1 a 0.9 grados centígrados, y para la temperatura mínima de 0.1 a 3.8 grados centígrados. Entonces esta imagen únicamente es para mostrar el impacto más allá de ese crecimiento urbano que proyectamos a 2060 y las áreas alrededor a donde llega a nivel municipal esos incrementos o esos cambios en temperatura. En esta imagen lo que les presento es precisamente la temperatura media, el promedio de la temperatura media para la simulación con respecto al escenario de control o las condiciones de uso de suelo actual o de urbanización actual y la proyección con esa urbanización a 2060. Los colores representan los grados centígrados y bueno, podemos ver manchas más rojas también, las manchas más rojas en el escenario proyectado. La imagen de la derecha es el perfil cerca de la latitud
19.8 en longitud, y lo que se presenta es la temperatura media en color negro, la temperatura máxima en color rojo y la temperatura mínima en color azul. Abajo se presenta la diferencia tanto del escenario proyectado a 2060 como de la condición actual, y en las barras de aquí de colores de abajo lo que presentamos es el uso de suelo que tendría, o la modificación que tendría de uso de suelo del actual hacia la proyección. Rojo, recuerden, son la urbanización, o sea, el cambio de principalmente cobertura agrícola o vegetal, ya sea escasa o bosques, etcétera, colores verdes, a urbanización, o la pérdida de esos cuerpos de agua hacia una urbanización, una mayor urbanización. Entonces, lo que podemos observar es precisamente esos impactos que se tendrían en las diferentes temperaturas que pueden llegar hasta 4.5 grados centígrados, particularmente para este perfil. Y bueno, observamos también esta característica de este cambio de uso de suelo o pérdida de agua a urbanización, que estaría alrededor de 1.5 grados centígrados. Entonces, en azul, recuerden, es la mayor diferencia que va a existir entre las temperaturas mínimas, seguida por la temperatura media y después por la temperatura máxima. Ahora bien, se hizo un estudio de vulnerabilidad social y cómo repercute este incremento en temperatura. Entonces, utilizaron los datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020 para caracterizar las diferentes regiones que se presentan aquí y caracterizarlas en términos de vulnerabilidad social, considerando datos que incorporan la población, la salud, la economía y los servicios públicos, cuyos datos son considerados impulsores claves de la vulnerabilidad precisamente. Entonces, lo que vemos es que la falta de acceso a los servicios públicos, entre ellos electricidad y alcantarillado, aunado con condiciones habitacionales deficientes, particularmente pisos de tierra, materiales de construcción de mala calidad y problemas de agua potable, afectan a los municipios como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, cuyos municipios son precisamente para la Ciudad de México los que presentan estos cambios o estos impactos en temperatura, de los cuales estamos hablando, principalmente Tláhuac. También los municipios afectados por el crecimiento, crecimiento sin límite o irrestricto, la falta de servicios médicos y los escasos recursos económicos de estos municipios, como son el de Ecatepec, Tultitlán, Cuenca Hidalguense e Iztapalapa, pues son los municipios que se ven también mayormente afectados y los cuales se presentan y marco aquí con los diferentes colores. Entonces, como podemos ver en este último estudio, pues las personas más vulnerables, pues de acuerdo a este estudio, van a ser las que también van a recibir las mayores repercusiones en este escenario de crecimiento urbano que estamos ahorita analizando. Y entonces yo quisiera terminar hasta aquí para pues tener aquí unas cuantas discusiones. Erika, buenísimo el trabajo que nos presentas, cosa que tenemos que aprender mucho, ¿no? Cómo es el clima de la Ciudad de México, cómo puede evolucionar debido a estos factores locales también, ¿no? Locales y globales. Y le recordamos que si tienen alguna pregunta, por favor, háganoslo saber. No quiero acaparar yo el micrófono, pero Guillermo, adelante.
Buenos días, buenas tardes. Hola. Sí, efectivamente, como decía la maestra, yo vivo en Cuauhtlán Izcalli desde hace 30 años y este municipio en los 80 había recibido un premio al urbanismo porque era un municipio bien planeado y todo, pero en los últimos 15 años se vino una urbanización tremenda. Antes, para ir a Tepozotlán, por ejemplo, había los sembradíos de maíz, había parques y todo, y ahora ya todo es habitacional. Y esto efectivamente ha subido la temperatura en el municipio. Antes el municipio era frío, muy apetecible el clima, vaya, y ahora el clima es demasiado caliente. Ajá. Mi pregunta es, si ya existe la nueva agenda urbana, que es un programa de Hábitat 3, ¿qué se está haciendo en México? Porque veo con pena que los programas municipales de desarrollo urbano hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no hablan para nada de la nueva agenda urbana que se supone debe limitar los asentamientos humanos o si hay asentamientos humanos que sean compatibles con la naturaleza. Entonces, ¿qué se está haciendo para que algunos, o más bien todos los municipios a nivel nacional, cumplan con esta nueva agenda urbana y dejemos de pensar únicamente en nuestra comodidad y ver también el ser compatibles con la naturaleza? Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Hola, pues yo pensaría, o más bien, he visto mucho lo, lo que publica la SEDATU. Entonces, de acuerdo a lo que ellos ponen ahí, es que consideran mucho estos programas sociales con un enfoque social y también ambiental. Entonces yo esperaría, o al menos veo que a nivel federal posiblemente se esté realizando algo para precisamente no tener o poder mitigar un poco estas cuestiones. Pero yo creo que más que eso se requieren también proyectos de investigación a largo plazo, ¿no? No nada más de una administración. Y también proyectos de investigación en donde no se pongan límites, digamos, que por ser determinado municipio o determinado estado, ¿no? Porque como les presento aquí, los impactos que vamos a tener en la atmósfera, y no solamente por calcular esos impactos, sino que estos impactos pues traen condiciones que pueden favorecer a diferentes eventos, ya sea de ondas de calor, de contaminación, precisamente por este incremento en las temperaturas. Entonces deben de no tener límites estatales ni municipales, porque precisamente esos programas deben de involucrar un todo como es la atmósfera, ¿no? Porque los impactos se dan sin saber estos límites. Entonces, yo no estoy tan enterada de qué es lo que está haciendo el gobierno, ni tanto estatal como ni federal, pero pensaría que por lo que he leído y he visto, se está considerando de cierta manera, pero yo creo que no lo suficiente como para precisamente, ¿no? Impactar de manera favorable a esto que estamos viendo. Pero no sé si Francisco tenga ahí más datos. Bueno, más datos, digamos que no, pero tengo más preguntas. No tanto, bueno, tengo algunas mías, de hecho te intercalo una que en estas simulaciones que nos presentas es nada más el cambio por uso del suelo, ¿verdad? No estás metiendo, digamos, cambio climático global, no estás No, metiendo. no, no, nada más es cambio por uso de suelo, exacto. Ok, ok. Sí, porque entonces toda esta parte que mencionabas de vulnerabilidad y cómo estar esto se vería muchísimo más afectado, ¿no? Digo, si ya tienes lugares con más de 1 grado de aumento por isla de calor, si a eso le sumamos, pues no sé, un escenario poco amistoso de más de 2 grados, pues está un poco complicado, ¿no? Y habría que ver cómo interactúa realmente la isla de calor con cambio climático global, ¿no? Ya ves que hay algunas publicaciones que dicen que puede que disminuya el efecto de isla de calor. Habría que ver. Y otra pregunta que tenía, son puras preguntas de pues, para conocer mejor los datos. Estabas hablando, esto de 1 y tantos grados, los cambios que nos muestras, ¿es en la temperatura media anual o qué es? Sería en la temperatura promedio mensual
pues de los meses prácticamente que se está simulando. Ok. De mensual, hablaríamos de la temperatura mensual del mes. Ok. ¿Y de qué periodo estás hablando? ¿Del caliente o del...? Te estoy hablando de junio, Ok, de junio. ya. Uy, y bueno, tenemos aquí unas preguntas más, déjame ver, porque me están llegando por el WhatsApp también. Tenemos una pregunta de la doctora Amparo Martínez, que dice, ¿no se afecta más la temperatura con suelos de asfalto? ¿Qué tiene que ver la pobreza con la temperatura? Ok. Sí. Pues sí, con respecto a los materiales que están presentes en la urbanización, como los asfaltos, los cementos, estas cuestiones, pues sí, van a tener características físicas diferentes y van a tener esa absorción de esa radiación que se da durante el día, ¿no? Entonces, sí se ve repercutido, ¿no? Con respecto a estas características y además, como vimos, ¿no? La rugosidad, esas características físicas de estos asfaltos, de estas construcciones, pues también abonan, digamos, a estos incrementos en temperatura. Con respecto a que qué tiene que ver, o como dijo Sí, ¿cómo está relacionada la pobreza y la temperatura? la temperatura, bueno, de acuerdo al análisis que estamos haciendo aquí, digamos, estas regiones en donde presentan no sé si pobreza como tal, pero sí condiciones desfavorables, ¿no? Suelos no adecuados o de tierra, electricidad, falta de agua, que principalmente se dan en estas comunidades en donde olvidadas o que tienen poco acceso económico, pues vemos que precisamente esta temperatura o precisamente por estas condiciones de incremento en urbanización y la pérdida de sus vegetaciones que hay más en digamos, en estos municipios, pues va a tener un impacto directo, ¿no? Sí, además como que hay un proceso ahí como que se refuerza, ¿no? Porque, digamos, las condiciones, no sé cómo llamarle, urbanas, digamos, de que tengas parques, que tengas áreas verdes, cuestiones más agradables, saludables, están muy relacionados con el estado socioeconómico, ¿no? Entonces, tenemos que, así empezamos, pero con la temperatura y sus impactos se van acentuando esta desigualdad y estas condiciones, ¿no? Exacto, sí, Entonces, exacto. es como una bola de nieve que va ahí avanzando, ¿no? Si Sí, uno ve el mapa, no sé si ustedes lo tienen también, lo hicieron como parte de las simulaciones, pero me parece que no. De la isla de calor actual, se ve pues una correlación enorme entre, digamos, las alcaldías o municipios con menor índice de desarrollo social, y dónde está exacto. la isla de calor, ¿no? Hay una correspondencia muy clara, ¿no? Sí, y que quizá los programas o estos proyectos que se presentan eh, de manera espaciada y dispersa se enfocan más, tal vez por cuestiones administrativas en estas eh, áreas o regiones donde dices, como dices tú, no tienen un mayor nivel social, socioeconómico, mejor, ¿no? Ujú. Sí, muy relacionado también con otros procesos como la gentrificación y ese tipo de cosas en las ciudades, ¿no? Sí, Tenemos una pregunta de Anel Altamirano que nos dice, en los instrumentos de planeación deberían establecer la preservación de las zonas de recarga del acuífero. Esperemos que en el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México estén tomando en cuenta esta preservación. ¿Tú sabes si eso se está haciendo? no, la verdad no sé. No sabría decirte, pero seamos Sí. animados, hay que echarle una leída, pero seamos animados, esperemos que sí. Hay que ver, ¿no? Hay que ver, sí, muy Sí. importante. Sí, yo creo que de hecho toda la parte, no solo, o sea, bueno, la parte de recarga del acuífero que coincide también con la parte del suelo de conservación,
pues hemos visto que, digo, si uno ve los mapas como de urbanización, cada vez vemos más que se extiende o que se ha extendido durante los últimos años, ¿no? Entonces, digamos, es un doble golpe porque vamos a tener más problemas con el agua y a la vez vamos a tener una isla de calor más extendida sobre áreas, ¿no? Sí, de hecho también, bueno, en esta simulación no se le pone restricción al crecimiento a esas áreas naturales protegidas al sur de la Ciudad de México, que no está muy lejano porque ya hay, digamos, asentamientos, no hay evidencia de que haya asentamientos ya en esas áreas, entonces hay que regularlo, ¿no? Sí. Y tenemos aquí unas preguntas de Clemente, de aquí del PINC, que nos dice, por ejemplo, ¿qué recomendaría para evitar las consecuencias del crecimiento urbano descontrolado? Pues como mencionaba precisamente, que que sean proyectos a largo plazo, no a largo plazo y no dispersos, ¿no? Sin que considere límites de zonas metropolitanas o estatales, que precisamente sea una solución transversal entre tanto estatal como federal para que precisamente, y se lleve a cabo, ¿no? Porque una cosa es regularla y ponerlo ahí, y otra cosa es que se lleve a cabo. Uh-huh. Y tenemos aquí una pregunta de Nayatsin Sagrario Mendoza. Hola, Nayatsin. Buenas tardes, excelente ponencia. En zonas vulnerables socioeconómicas hay incremento de temperatura y o se observan islas de calor debido a los materiales de construcción de las casas, láminas, madera, caminos sin pavimentar, contaminación, falta de agua y etcétera. De antemano, muchas gracias. Bueno, ahora realmente, bueno, eso no le di el acento, pero es una pregunta, ¿no? Digamos, resumiendo la pregunta es que si en las zonas vulnerables coincide un poco lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Que sí, es lo, como que, adelante, adelante, perdona. no, pero como que resume, ¿no? Lo que se está presentando aquí y en general en la investigación. Pero pues lo que digo que sí, sí coincide con estas zonas que se presentan más vulnerables, pero también estos incrementos en temperatura, cambio en las direcciones de viento, altura de capa límite mayor con urbanización que con vegetación y estos cuerpos de agua, pues también repercute en tener condiciones que pueden favorecer a estos eventos de contaminación, ¿no? No solamente verlo por un lado, sino es un todo que está afectando pues ahorita a esta área donde estamos estudiando. Y tenemos aquí una pregunta que de hecho yo también me estaba haciendo, es también de Amparo Martínez. Nos dice, es que acabo de ver una araña al lado de mi pie, por eso pegué como un brinco medio raro. ¿Por qué solo se consideró la expansión hacia el norte? ¿Por qué, por ejemplo, Puebla y Cuernavaca, que digamos, Cuernavaca está muy pegada, no entró en el análisis? ¿Hay Sí, algún motivo? no, de hecho, esta es una decisión que se tomó en el ANSYS, ¿no? Que se hizo así la simulación con SLUT, alimentando solamente con la información dentro de la zona metropolitana. Obviamente hay otra dinámica si se alimenta con Morelos, Puebla, Tlaxcala y sus alrededores, pero también es por cuestiones de tiempo de simulación, que igual y lo interesante es precisamente, ¿no? Agrandar esta ventana de crecimiento para ver las interacciones y ver más allá, pero no, es una decisión más técnica que basada en algo. Porque pues yo creo que sería algo más más impactante si uno deja crecer en las diferentes ciudades que forman el Valle de México, por las 7 entidades o que forman a la CAME, y pues sería ahí una repercusión mayor. Y precisamente es a lo que me refiero, ¿no? No poner estos límites de zonas o de estatales, porque precisamente las afectaciones pues, van más allá de estos. Sí, bueno, y es un poco también lo que estamos haciendo en este estudio nuevo de la megalópolis del Valle de México, ¿no? Que estamos abriendo un poquito más con distintos escenarios de cambio de uso de suelo y de cambio climático global.
Hablando de eso, de la parte por ejemplo, estas decisiones que uno tiene que tomar por cuestiones prácticas y de cómputo. Digo, para que más o menos la gente que nos escucha tenga una idea del tamaño del problema que se tiene que resolver para hacer estos escenarios, digamos, computacionalmente. ¿Cuáles son los costos? O sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, estas corridas te llevaron? Supongo que lo hicieron o en atmósfera, en ciencias de la atmósfera o en MISLI, ¿no? Sí, mira, es que, bueno, el tiempo computacional con respecto al modelo atmosférico, pues es muy dependiente de si nosotros vamos reduciendo la resolución, particularmente estas simulaciones de un mes que va en 3 dominios de 15, 5 y 1 kilómetro, que finalmente el que estudiamos es el de 1 kilómetro para ver esta finura en los resultados. El mes que se corrió en MISLI, que ya estamos hablando de la supercomputadora de la UNAM, ya no hay la local que tenemos. Si no mal recuerdo, ya se me fue el dato. A lo que me refiero es que no son días. Como hay modelos que uno corre y dices en unas horas. Recuerdo que estuve en un examen en donde estaban modelando una cuenca y le llevaba medio día, ¿no? La simulación. Y decía que no hacía más porque llevaba mucho tiempo. No, aquí estamos hablando de simulaciones que nos llevan meses, precisamente mes, por el tamaño de la resolución a la cual estamos dando. Y si le aumentamos también complejidad de activar en la configuración modelos en donde se considera la física urbana, como lo trae el propio WRF, vamos a hablar de que un día nos va a costar una semana de simulación. Entonces, sí son simulaciones pesadas, pero pues digamos, son adecuadas en el sentido de que presentan los patrones atmosféricos que vemos reales, ¿no? Entonces, tener algo espacial continuo en una región, pues yo creo que vale la pena, ¿no? También esperar estos días, meses para tener estas salidas y poder, pues dar, pues ya análisis, ¿no? Claro. No, por supuesto que sí. Digo, si uno va a tomarse la molestia de ver qué pasa en la escala local o en una alta resolución, pues bueno, que valga la pena y podamos sacar conclusiones. O tener casos de estudio, ¿no? Para periodos Sí. particulares y cosas así. Pues muchísimas gracias, Erika. Súper interesante. Y pues digo, no